Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Docentes en Debate, el programa de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Fundación Miguel Lillo. Quien nos saluda en la conducción de este programa, Marcelo Bustamante. Estamos hasta las 8 de la noche, como cada lunes, en Radio Universidad Tucumán, FM 94.7. Nos acompañan también en la operación técnica Pablo Roldán y en la locución María Marta Matías, también conocida popularmente como La Pichi. ¿Cómo estás, Marce? Buenas tardes a vos, a toda la audiencia de Docentes en Debate. En este lunes 24 de junio, bueno, ya con una sensación de invierno totalmente vigente, ¿no? Tuvimos una semana de revancha, por así decirlo, de prestados con el clima. Ahora, bueno, ya hay que empezar a acostumbrarse a este frío. Esta semana va a estar así prácticamente íntegra, ¿no? Así que bueno, a sacar todo lo que tenga que ver con abrigos. Frío, nublado, con lluvia, empezó con todo el invierno. A mí me gusta el frío, salvo cuando llueve. Sí. Igual a mí me encanta como está ahora, porque sé que hay mucha gente que no le gusta, pero bueno. Empezamos hoy este programa, bueno, el lunes 24 de junio. Bueno, ya empezando, como decimos, el invierno, finalizando lo que es este primer semestre del año. Tiempo de balance, tiempo de, bueno, como se dice popularmente, utilizando una jerga, digamos, futbolística, parar la pelota, pensar, estamos en la mitad del año, un año que para la cuestión educativa ha sido bastante movido, agitado, caótico, si se quiere, de alguna manera. Hemos tenido un primer semestre donde la educación ha estado, por decirlo así, en el centro de la escena, que tiene que ver con lo salarial, con lo presupuestario. Bueno, venimos de un proceso de lucha de la docencia universitaria en defensa de la universidad pública, en defensa del presupuesto, en defensa del salario. La última vez que salió Docentes en Debate, que fue previo a este feriado del 17, fue el 10 de junio, el día 11 y 12 de esa semana se realizó un paro de 48 horas. Parece que hubiera pasado hace muchísimo tiempo, pero el miércoles 12 fue finalmente el día que el Senado aprobó en general la ley bases, que, bueno, no es una ley, sino más bien es un paquete de leyes, que, bueno, finalmente fue aprobado en una jornada, bueno, que va a quedar marcada, por lo menos para la historia reciente, de lo que es un paquete de leyes que tienen una serie de medidas que tienen final y formalmente como finalidad reordenar o reorganizar un sistema de cosas que permite mayores beneficios para el capital financiero internacional, para inversionistas que no necesariamente son inversores en temas productivos. Se está hablando de un blanqueo de capitales en la Argentina. Se ha establecido un régimen de incentivo a las grandes inversiones que ha quedado circunscrito a áreas de la industria que realmente no, o sea, ya vienen con un proceso de grandes inversiones, en el caso de la minería, una serie de cuestiones que no traen ningún beneficio al conjunto de los trabajadores, por el contrario, reordena el sistema laboral y deja al trabajador en una situación de completa indefensión, porque de alguna manera la situación del trabajador ya no va a ser entendida como un conjunto, sino en términos individuales. Se prolongan los periodos de prueba. Bueno, el gobierno finalmente, con la aprobación de esta ley, logra una victoria política parcial, porque es una ley que demoró, bueno, como decimos, ¿no?, casi 6 meses en aprobarse. Esto restaba, por supuesto, sustento jurídico y político al gobierno de Javier Milei, por eso decimos que es un triunfo político parcial, entre comillas, porque todavía en particular tiene que discutirse y tratarse en la Cámara de Diputados. Esta aprobación de la ley, cabe señalar que es el resultado de la colaboración de todas las fuerzas políticas del Congreso, incluida la CGT y gran parte del peronismo, sin pasar por alto
lo que sucedió con los senadores de la provincia de Tucumán. El propio Jaldo dice que es un fanático de la ley Bases. Basta con googlear esta frase, o sea, buscarla y van a encontrar la fuente directa, lo dijo el propio gobernador de la provincia de Tucumán, que había llamado a votar a Massa en el balotaje del año pasado. Y bueno, como decimos, tiene un aspecto completamente reaccionario el contenido de esta ley. Ese día 12, mientras se desarrollaba la segunda jornada de paro de 48 horas del Frente Nacional de las Universidades Nacionales, la ADIUN en Tucumán realizó una movilización, una concentración en Plaza Independencia con un acto montando un escenario, de la cual, bueno, por supuesto, puede participar cualquiera que considere que es necesaria una movilización en las calles para voltear una ley completamente antilaboral, antiderechos. Y vale decir, no por ser autorreferencial, pero el único sindicato de toda la provincia de Tucumán que convocó a una movilización pública para voltear la ley de bases fue el gremio de la docencia universitaria. No vamos a dejar pasar esto porque desde ya habla tanto de lo que interpreta el gremio de la docencia universitaria como método de acción para voltear una ley antiobrera, y también habla de aquellos que decidieron no parar, como el caso de la CGT, que no convocó a un paro para voltear una ley que compromete a todo el sistema laboral argentino, y también desde ya aquellos que pararon y no movilizaron. Porque hay un camino para hacer las cosas que no lo dice la ADI, no lo dice la propia historia argentina. Todos los derechos que se han conquistado y o defendido se han hecho con movilizaciones en las calles. Y particularmente el 23 de abril fue una demostración de eso, donde millones de personas en todo el país se movilizaron para decir a la universidad pública hay que defenderla y tiene que funcionar y tiene que tener un presupuesto. Fue a raíz de esa movilización, de hecho, que el gobierno nacional tuvo que recular en este ajuste y congelamiento salarial y presupuestario, desde luego, para otorgar un 70% de incremento sobre el presupuesto que ya estaba congelado, que fue un acuerdo, el de prorrogar el presupuesto entre Massa y Milei sobre el cierre del año pasado, para que lo discuta nuevamente un Congreso nuevo, que finalmente este Congreso no lo discutió y no lo va a discutir hasta recién el año que viene. Con lo cual hay un atraso presupuestario muy grande y el incremento que se dio, que es un 70%, cubre específicamente los gastos de funcionamiento. Los salarios están congelados, el gobierno, va a sonar feo, pero es como que le tiró unos mangos en la mesa a las representaciones sindicales de trabajadores de las universidades nacionales, porque les ofreció, escuchen bien, en realidad no les ofreció, como decimos, les dio, ¿no? Les tiró así como tirar un vuelto en la mesa, un 4%. Un 4% de incremento para los trabajadores de las universidades nacionales. Llevan acumuladas, hasta el momento, una pérdida del poder adquisitivo de un 50%. Y todos los indicadores económicos marcan de que la recesión se va a pronunciar, de que la inflación, este ritmo de desaceleración que viene teniendo en estos primeros 6 meses, va a tener un rebote, porque ahora estamos viendo los incrementos en las tarifas, en los combustibles, y hay una expectativa con una devaluación que es prácticamente inminente. Organismos internacionales, el propio FMI le dice a la Argentina que tiene el dólar atrasado, que tiene un peso fuerte, con lo cual no es competitivo, y por otra parte, bueno, todos sabemos lo que implica una devaluación de la moneda, la hemos vivido posterior a las elecciones presidenciales. Y hoy tenemos la noticia de que el dólar blue está en 1.330 pesos, donde ha tenido un incremento de 100 pesos en este mes, y es ya un récord de esta moneda, lo cual siempre se termina trasladando a la inflación. Bueno, como ven, hay una serie de cuestiones que se entrelazan y que tienen que ver naturalmente con esto que estamos hablando de la docencia universitaria, donde se da un incremento para que las universidades sigan funcionando a costa de una miseria salarial para la docencia universitaria. Las estadísticas muestran de que el 60% de la docencia universitaria
el 60% de la docencia universitaria cobra por debajo de la canasta de pobreza. Esa es la realidad que tenemos. Entonces, bueno, vamos a ver justamente hoy, tratar de desandar estos temas y, bueno, ver qué es lo que va a suceder. Porque este paro del 11 y 12, de 48 horas, de todos los trabajadores de las universidades nacionales fue contundente. Fue muy importante. Y para esta semana se suponía, o se parecía por lo menos, por lo que indicaban los propios comunicados de este Frente Nacional de las Universidades Nacionales, que destacaban que este paro de 48 horas había sido exitoso, había sido muy importante y que de no tener respuestas por parte de las autoridades iban a profundizar el plan de lucha. Paradójicamente, llamativamente, esta profundización se da sin paros, es decir, sin medidas de fuerza. Hay y habrá, en realidad, este 25, 26 y 27, jornadas de visibilización. Según el Frente, se trata de una profundización, lo cual es raro porque profundizar, si uno busca en el diccionario, bueno, tiene que ir más a fondo. Es decir, si tomaste una medida de 48 horas, bueno, lo más profundo de eso serían 72 horas. Y más profundo o más fuerte que 72 serían 96, y así sucesivamente. Bueno, finalmente, de un paro de 48 horas a no parar y a hacer jornadas de visibilización, bueno, vamos a ver de qué manera se desarrolla esto en Tucumán y en el resto del país, pero, bueno, de aquellas jornadas del 23 de abril para acá, es como que se ha ido dosificando las medidas de fuerza, y sobre todo con esta provocación del 4% del gobierno que les tira unos mangos en la mesa a los trabajadores de las universidades nacionales para, bueno, que no queden sin nada. Vamos a hablar de todo esto, vamos a entrevistar a Anaís Rodríguez, vamos a hablar también, Anaís Rodríguez es la secretaria general de la ADIUM, por supuesto, vamos a conocer, bueno, cuáles son las medidas que van a disponer para estos días, si es que hay algunas acciones de visibilización que se van a realizar. Y desde ya, bueno, también lo que tiene que ver con noticias gremiales, con el seguimiento del juicio que se está llevando a cabo contra funcionarios de la Universidad Nacional de Tucumán por la defraudación de, no se sabe qué se hicieron con esos 353 millones de pesos en concepto de regalías mineras entre el 2006 y el 2009. Vamos a tratar de eso, no nos queremos extender más, así que vamos a la pausa musical. Vamos a compartir la música aquí en el aire de Radio Universidad FM 94.7. Estamos a través del dial digital en www.fm947universidad.com.ar. Quédense con nosotros, estamos en una nueva emisión de Docentes en Debate. Docentes en Debate. Ellos tienen la palabra. La música aquí en Docentes en Debate es Saint Vincent haciendo Sweetest Fruit a 22 minutos de las 7 de la tarde. Así es, seguimos en Docentes en Debate. Estamos en estos momentos en comunicación telefónica con Anaís Rodríguez, la secretaria general de la ADIUM. Vamos a saludarla. Anaís, buenas tardes. Marcelo Bustamante te saluda. Hola Marcelo, buenas tardes. Un saludo para vos, para todo el programa y toda la audiencia. Bueno, Anaí, tenemos varias preguntas. Vamos a aprovechar el tiempo hasta las 19:30. En primer lugar, bueno, el balance de lo que ha sido el paro de 48 horas del 11 y 12 y en contraste, bueno, que el análisis que hacen de estas jornadas que se han convocado de visibilización para el 25, 26 y 27 de junio. Bueno, el paro de 48 horas de la semana pasada fue un paro contundente en el sentido de que, bueno, todos los gremios, las federaciones universitarias paraban ese día, por lo tanto, directamente las universidades nacionales, las escuelas universitarias a nivel nacional prácticamente no abrieron en ninguna parte del país, salvo en algunos rincones o en algunos lugares donde las propias autoridades tuvieron que abrir las facultades para poder garantizar de que se dicten las clases, pero fue muy escasos y muy específicos los lugares que sucedió eso. La mayoría se adhirió masivamente y además se convocó a marchar contra el proyecto de ley base que finalmente fue aprobado en el Senado. Recordemos de que la ley base, la sesión del Senado que iba a tratar el proyecto fue el 12, que coincidía con nuestro paro. Acá en Tucumán nosotros hemos impulsado una convocatoria desde la ADIUM a todos los sectores sindicales, políticos, sociales, de la juventud,
primero a coordinar. El día 11 hicimos una importante reunión que reunió a todos estos sectores, y el día 12 logramos hacer un acto unificado en Plaza Independencia, que creo que fue importante porque marcó, por un lado, un rechazo de todo un sector de la población y un sector sindical a este proyecto nefasto que finalmente fue aprobado, que va a dar pie a una mayor flexibilidad laboral, que va a dar pie a un avance de los procesos privatistas dentro del país, abriendo las puertas a los capitales extranjeros, y de la mano de eso, arrasar con muchos derechos laborales, convenios colectivos de trabajo, y una reforma laboral y también jubilatoria que está en curso. Entonces, desde ya nosotros nos hemos manifestado, hemos tenido esta importante acción en Plaza Independencia, y consideramos que luego de esa jornada de 48 horas, teniendo en cuenta que ya también estamos cerrando el primer semestre del año, es necesario y era necesario poder ir a una instancia que le dé una continuidad a ese paro de 48 horas, que lo lógico en todos procesos de lucha es avanzar hacia un paro de 72 horas, para que luego del receso iniciemos una discusión y un debate, si es conveniente no iniciar el segundo cuatrimestre, debido a la situación cada vez más grave que se encuentra la universidad. Acá los problemas universitarios no se solucionaron. Quiero manifestar de que acá el gobierno otorgó un 270%, pero únicamente para gastos administrativos. En algunas universidades están diciendo que ese dinero todavía no fue acreditado. Incluso si fuera acreditado, ese dinero alcanzaría únicamente para los gastos elementales de pagar servicios y para el funcionamiento mínimo de la universidad, no para invertir en becas, en infraestructura, en mejores condiciones para la investigación, para la docencia, etcétera. Y ni hablar sobre los salarios. Los salarios, es lamentable la política del gobierno nacional frente a los salarios del personal docente y no docente universitario. Nos han aumentado casi de manera provocativa un 4%, que no ha sido en función de una discusión paritaria o en función de un debate paritario, sino que directamente han impuesto este aumento del 4% sin ninguna discusión previa, y nos hemos enterado en realidad porque mandaron los instructivos de liquidación al personal de la universidad, no porque el gobierno incluso haya informado mediante algún comunicado o alguna vía formal de este incremento. Entonces, frente a esta provocación del gobierno, en el sentido de que está condenando a la docencia universitaria a vivir con salarios de miseria, había que y hay que responder de conjunto. Nosotros desde la ADIU llevamos un mandato al plenario de CONADO Histórica de que era necesario un paro de 72 horas. Indudablemente, luego ese mandato que discutió la CONADO Histórica, a la hora de debatir con el Frente Sindical de Universidades Nacionales, resolvieron finalmente una acción de visibilización de 72 horas. No es lo que nosotros compartimos, porque consideramos que frente a un avance de este gobierno hay que dar una respuesta de conjunto y contundente y preparar los procesos de lucha y preparar el no inicio del segundo cuatrimestre, pero es lo que se decidió y lo que en estos momentos está impulsando el Frente Sindical de Universidades Nacionales. Una acción de visibilización de 72 horas que se va a llevar adelante, comienza mañana, martes, miércoles y jueves en todas las universidades del país. Acá particularmente en Tucumán, en la Universidad Nacional de Tucumán, ¿van a realizar alguna acción o están por definir alguna acción de estos días? Sí, vamos a realizar el día jueves una acción en la Facultad de Filosofía y Letras, clase pública, con un mate cocido. Esa está organizada por la Asamblea Interclaustro de Docentes, No Docentes y Estudiantes, una asamblea en el Instituto Técnico de Aguilares, también en la Escuela de Bellas Artes, y se están sumando algunas clases públicas que en el día de hoy
y mañana vamos a terminar de definir en la quinta agronómica posiblemente y en algunas facultades del centro. Perfecto. Bueno, Anaí, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, desde ya vamos a seguir este cierre del primer semestre. Muchas gracias. Sí, seguramente, y sobre todo nosotros vamos a aprovechar esta semana y la próxima semana, te voy adelantando, Bien. para abrir un debate en las escuelas con los delegados y con la docencia en general, para discutir, qué hacemos, hacer un balance de lo que fue este primer cuatrimestre, que está marcado por el proceso de lucha del 23 de abril, esa marcha multitudinaria, y cómo nos preparamos para el segundo cuatrimestre, que indudablemente bajo una miseria salarial, bajo condiciones deplorables para poder enseñar, es imposible poder llevar adelante un cuatrimestre normal. Entonces seguramente vamos a estar discutiendo, votando y resolviendo planes de lucha mucho más a fondo para enfrentar una política antieducativa que está impulsando el gobierno nacional. Sin dudas. Muchas gracias por tu tiempo, Anaí. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, nos estamos en contacto. Ahí pasaba entonces la palabra de Anaí Rodríguez, secretaria general de la ADIUNT, dando justamente un panorama de lo que es lo que ha sido este primer semestre y de las acciones de este martes, miércoles y jueves. Vamos a la tanda. Vamos a compartir ahora una pausa aquí en Radio Universidad, luego continuamos con más Docentes en Debate. Docentes en Debate. Ellos tienen la palabra. La música que compartíamos en el aire de Radio Universidad, The Strokes, haciendo Under Cover of Darkness, aquí en Radio Universidad en FM 94.7. Continuamos con más Docentes en Debate. Seguimos en Docentes en Debate hasta las 8 de la noche, como cada lunes. Se sabe que hace aproximadamente un mes, el 27 de mayo, inició el juicio en la que se conoce como la causa IMAD. Están siendo juzgados desde ya Juan Alberto Cerizola, ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán. Él fue rector desde 2006 al 2014. Está acusado por violación a los deberes de funcionario público y administración fraudulenta de utilidades mineras, que estaban valuadas en 353 millones de pesos, que recibió la universidad entre 2006 y 2009. A su vez, no es el único, como decimos, están también siendo juzgados 3 funcionarios, que son Luis Fernando Saca, que en ese momento fue subsecretario administrativo, a posteriori fue diputado nacional. En su momento la universidad fue conocida en muchos aspectos políticos por, los funcionarios que llegaban eran funcionarios de la universidad y luego pegaban un salto político como candidatos o para ejercer una función a nivel nacional. El caso de Luis Saca es emblemático porque finalmente después fue diputado nacional. Olga Graciela Cutmani también está siendo enjuiciada, fue directora de construcciones universitarias, y Osvaldo Venturino, exdirector de inversiones y contrataciones de la Universidad Nacional de Tucumán. Estos 4 exfuncionarios son los que están siendo juzgados en este juicio que, justamente investiga las irregularidades presuntas hasta este momento en obras que fueron llevados a cabo en la Universidad Nacional de Tucumán con fondos justamente que provenían de las utilidades mineras de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio, popularmente por sus siglas IMAD. Lo que tiene de particular este juicio es que la semana pasada, cuando se realizaron ya la tercera jornada de juicio, tuvo la oportunidad de declarar el ex rector Juan Alberto Cerizola. Allí, obviamente se defendió, declaró durante 6 horas aproximadamente, consideró que la investigación es un disparate jurídico y que hay una acusación infantil porque, según las propias declaraciones de Cerizola, en algún punto no es el único responsable porque, por supuesto, integra un cuerpo como es el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán, que es el órgano máximo de toma de decisiones. Las decisiones no solamente las tomaba él, esto es lo que sostiene Cerizola. Y entre otras cosas, están lo que tiene que ver con los porcentajes,
que recibía justamente la universidad, está la ley 14.771, que establece que las utilidades de este yacimiento de IMAD debían repartirse en un 60% para la provincia de Catamarca y un 40% para la UNT. Este 40% de regalías, de utilidades que recibía de IMAD, debían destinarse a concluir la ciudad universitaria, que justamente había sido iniciada a partir de 1948 en San Javier durante el gobierno rectoral, el gobierno universitario de Horacio de Escole. Una vez concluida esta obra, sostiene el artículo 18 de esta ley que mencionamos, ese 40% de regalías debe dividirse en un 20% para otras universidades nacionales del país y un 20% para la UNT, pero ya de libre disponibilidad, es decir, la puede usar la universidad para financiar investigaciones, para otras construcciones, desde luego, para becas, bueno, para lo que considere justamente el gobierno universitario. Según la acusación del fiscal, Cerizola habría dado por concluida la obra de la ciudad universitaria y por ende consentido que IMAD redujera el porcentaje de cuentas que recibía la universidad de un 40% a un 20%. Lo cierto es que cualquiera que visite el Cerro San Javier lo puede hacer a través de un sendero, por Orcomolle, o lo puede hacer en colectivo, subiendo, o en auto, en moto, en cualquier cosa, pero que uno llega al Cerro San Javier, puede ver esa edificación enorme que está sin concluir. Por supuesto, cualquiera puede darse cuenta que no está terminada, pero la universidad, en este caso el ex rector Cerizola, firmó y dio por concluida esta obra, con lo cual se redujeron los porcentajes que percibía la Universidad Nacional de Tucumán. Cerizola explicó que el 20 de diciembre de 2007 se realizó una reunión del Consejo Directivo y la empresa IMAD, donde estuvieron presentes los vocales de Catamarca y los de la UNT, que eran Rodolfo Campero y Mario Marigliano, y que fueron estos últimos quienes aceptaron la disminución del porcentaje. En palabras de Cerizola, los vocales actúan con independencia. Si bien la universidad los nombra, en ningún momento la ley dice que ellos tengan que seguir el mandato de la universidad. En función de su autonomía es que decidieron que había que repartir el 20%. Bueno, en este sentido, ahí tenemos ya un primer objeto de análisis, justamente de por qué se dijo que la construcción estaba finalizada, cuando no es así. Entonces, en otro orden de cosas, Cerizola realizó un repaso en sus declaraciones de las tareas de el rector de Escole, justamente, y del ex rector Eugenio Flavio Birla. Dijo que en los años 60 ya se había desechado la idea de construir la ciudad universitaria en San Javier. En 1973, de Escole fue el precursor de que se creara un área protegida donde sería la ciudad universitaria. Gracias a él se creó el Parque Sierra San Javier, que hoy está protegida y es el pulmón de Yerbabuena. Esa es la ciudad universitaria de la que habla la ley, señaló Cerizola. Además dijo que no existían los planos aprobados de lo que habla justamente la ley que establece esta distribución de los fondos en conceptos de utilidades. Bueno, lo que dice Cerizola finalmente es que con los 260 millones que nos entregó la empresa, reconstruimos, dice él, la ciudad universitaria para el siglo XXI en San Miguel de Tucumán. Dice, se hicieron más de 100.000 metros cuadrados en 2 años y describió que San Miguel de Tucumán, que alberga 4 universidades, es una ciudad universitaria. Bueno, ahí ya es como raro el concepto, porque de lo que era una ciudad universitaria como tal, según Cerizola, bueno, esto se hizo en San Miguel de Tucumán en distintos lugares, haciendo de justamente la ciudad capital una ciudad universitaria. Bueno, en otro orden de cosas, está en curso la investigación, justamente que lo que se va a aprobar en este juicio, o no, pero es la versión del fiscal. Una de las acusaciones que recibió Cerizola es de haber llevado a cabo colocaciones financieras de los fondos provenientes de IMAD y de haberle generado un perjuicio económico a la UNT por intereses producidos que no fueron ingresados al patrimonio universitario. Naturalmente, Cerizola se defendió de esta acusación diciendo que es absolutamente falsa,
porque dice, hasta el último interés derivado de las colocaciones financieras ingresó a las arcas de la universidad. Dijo que entre 2006 y 2009 recibieron 14 cheques por un total de 356 millones, pero aclaró que al comienzo fue de manera sorpresiva. Además, indicó que IMAD no les enviaba el dinero de forma ordenada y sistemática, por lo que las autoridades no sabían qué mes recibían el dinero. Bueno, desde ya esta situación de las colocaciones, bueno, tienen que ver justamente con qué es lo que hacía la universidad con ese dinero, porque se podían invertir inmediatamente o se pueden de alguna forma capitalizar en un ahorro para que eso no pierda valor y puedan ser utilizadas, bueno, con las construcciones universitarias justamente, que es lo que se hizo y es a lo que Cerizola dice, bueno, la ciudad universitaria no es la que está en San Javier, sino la que está en la ciudad, distribuida en esos 100.000 metros cuadrados que supuestamente construyeron en ese tiempo, en ese periodo. Dice Cerizola, a ese dinero había que mantenerlo, que conservarlo hasta que comenzáramos las obras, por eso hicimos plazos fijos. Hubo un comité formado por las autoridades de la casa y sus secretarías y autoridades administrativas correspondientes. Se consultó a asesores externos y se decidió que la mejor inversión era realizar los plazos fijos, sobre todo sabiendo que la situación económica del país varía permanentemente, fue el argumento de Cerizola. Este juicio va a continuar este miércoles 26, es decir, en 2 días. Y bueno, desde ya hay que estar atentos y vamos a tratar justamente de tener palabras de aquellos que estén involucrados. Nos hemos basado en este informe en la columna del periodista Roberto Delgado y Micaela Pina Otero, publicada el 19 de junio en el diario La Gaceta. Vamos a ir a una última pausa musical antes del cierre del programa. Docentes en debate. Ellos tienen la palabra. Bueno, apenas 8 minutos nos separan ya de las 8 de la noche. Último bloque de Docentes en Debate. Bueno, en primer lugar, recordar entonces lo que anticipamos al inicio del programa. Este 25, 26 y 27 de junio se va a realizar a nivel nacional una jornada de visibilización del reclamo docente por los salarios, fundamentalmente. Esto lo ha decidido así el Frente Nacional Sindical de las Universidades Nacionales, y que en Tucumán va a adoptar la forma de clases públicas en algunos de estos días. Bueno, lo anticipó Anaí Rodríguez, secretaria general de la ADIUM, que este jueves en la Facultad de Filosofía y Letras van a realizarse clases públicas, también en la Escuela de Bellas Artes, en el Instituto Técnico de Aguilares, y desde ya clases públicas que también se están organizando en algunas facultades, en la Quinta, en la Facultad de Artes, y bueno, entre otras. Vamos a desde ya tener el resumen y el detalle de todo lo que ha sido esta jornada de visibilización el lunes de la semana que viene. Ya el lunes es 31, ¿verdad? No es primero todavía. Es primero, porque, porque junio tiene 30. Es cierto. Bueno, y ya el lunes ya será el inicio del segundo semestre del año, con lo cual, bueno, vamos a tener también desde ya el balance pertinente de lo que ha sido esto, que lo venimos repasando de alguna manera, y bueno, que queremos dejar en claro, no hay paro estos días. Hemos tenido muchísimas consultas, sobre todo de estudiantes, bueno, consultando a ver si había paro o no había paro. Había toda una confusión, sobre todo que venimos de un fin de semana largo. No hay paro, es jornada de visibilización 25, 26 y 27 de junio. Esto ha sido todo por hoy. Hemos llegado al final de Docentes en Debate. En la operación técnica nos acompañó Pablo Roldán, en la locución María Marta Pichi Matías, y quien conduce este espacio, Marcelo Bustamante. Muchas gracias, Marce, que tengas excelente jornada, excelente semana. Será hasta el próximo lunes con más Docentes en Debate, mientras invitamos a la audiencia de Radio Universidad a quedarse en el aire de FM 94.7.